le voy a pedir a don David que nos grabe, porque el presidente celebró en la conferencia de prensa mañanera que pues se haya aprobado de alguna otra forma, es decir, una circunstancia muy propositiva. Tiene un nombre muy específico, no se lo quiero decir de otra forma. La reforma para constituir un fondo de pensiones para el bienestar. Algo que, mire, de verdad, y perdón que sea tan reiterativo, no tiene forma de contrarrestarse. No hay algún argumento válido por parte de los conservadores para oponerse a esa reforma que busca efectivamente apoyar a millones de trabajadores, que busca pues permitir que los trabajadores se jubilen con el 100% de sus salarios. No hay explicación para estos cabrones de la ultraderecha que se ponen a defender millonarios y que no quieren pagarle el 100% de su salario a los trabajadores que se jubilan. No hay forma, y aún así hay personajes como Ciro Gómez Leiva que se desgarran las vestiduras, se ponen a llorar en sus programas ahora para decir que fue una situación muy negativa para México el que se haya conseguido que los trabajadores se puedan jubilar con el 100% de sus salarios, como lo hacían antes de que llegara Ernesto Zedillo, uno de los padres del neoliberalismo en México. Mira nada más. Ocurrió lo que tenía que ocurrir. Morena, como lo ha hecho, Morena y sus aliados, como lo han hecho durante todo el sexenio, votaron lo que se les ordenó. Sí. Eso de que hay acuerdos, se va a buscar un diálogo y va a haber foros, pues es puro cuento, ¿no? Eso quedó claro desde hace cuando menos un par de años, que no recuerdo cuál de una de las reformas relevantes se hicieron de foros, de consulta, parlamentos abiertos, pero a la mera hora los poquitos diputados de Morena, diputados y senadores, reciben, Morena y sus aliados reciben la orden terminante de Palacio Nacional y votan lo que les diga Palacio Nacional, no hay más. De verdad, hay muchísimas formas en las que podemos estar en desacuerdo. Se puede hablar de ideologías, se puede hablar de distintos ideales, pero en este caso, en el hablar de lo que está bien, de lo que está del lado correcto de la historia, usted dígalo por puro sentido común. ¿Le parece una circunstancia negativa que los trabajadores se jubilen con el 100% de su salario? Vamos a pensar que por cuestiones económicas a lo mejor afectaría de alguna otra forma a los bolsillos de los mexicanos. Bueno, pues antes de Zedillo, los mexicanos se jubilaban con el 100% de su salario. ¿Provocó algún tipo de problemáticas peores que las que vivimos con Zedillo, que tuvo que incluso ocupar de nuestros, de nosotros para sacar adelante a sus amigos banqueros con el Fobaproa? Porque el muy cabrón consiguió que los mexicanos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, paguen una deuda muy aneja de los años 90, que provocó una crisis terrible de los banqueros en aquel entonces. La pagamos y la seguimos pagando todos los mexicanos con ese sistema llamado Fobaproa. Yo se lo pregunto a usted, ¿le cree usted a Ciro Gómez Leiva? Usted se va con esto que dice Ciro Gómez Leiva y su achichincla ahí de que ahí Morena siguió una consigna. Pues yo creo que la consigna, más allá de que haya sido de Morena o el Acuerdo de Transformación, la consigna no vino de López Obrador, vino del pueblo de México. Oye, legislador, oye, legisladora, te votamos para que determines en favor de México y de los mexicanos, de nuestros salarios, no de los empresarios amigos de Ciro Gómez Leiva o de los empresarios para los que trabaja Ciro Gómez Leiva. Y es por eso que, bueno, López Obrador dejó claro en su mañanera que esta reforma de pensiones es para beneficiar a millones de trabajadores, ¿no? Y bueno,
aceptó de alguna otra forma el riesgo de que la Corte le tire la reforma de pensiones por ser una corte de empleados de los potentados. Y que esa es mire, parece círculo vicioso, parece el cuento de nunca acabar y la tristeza en la que constantemente nos enfrentamos los mexicanos, pero mire, todo se generaliza, todo se resume en la gran problemática a la que nos enfrentamos debido al Poder Judicial. Mire, López Obrador dice que el gran problema de México es la corrupción, ¿no? Algunas personas dirán, no, Toño, el peor problema de México es la inseguridad. Otros dirán, no, el peor problema de México es, y así, ¿no? Yo estoy convencido en que el peor problema de México en este momento es el Poder Judicial. Así de claro, así de sencillo. Es ese Poder Judicial el que está permitiendo que los delincuentes se mantengan en las calles, provocando pues estos niveles de violencia terribles, que nadie pague las consecuencias, los que deben de pagar las consecuencias, y que nuestras cárceles estén llenas de inocentes que no pueden pagar un abogado, ¿no? Es ese Poder Judicial el que está tirando cualquier tipo de reforma en pro del pueblo, como que los trabajadores se jubilen con el 100% de su salario. Ese es el Poder Judicial que efectivamente es el clip 18, don David, 18, como lo planteaba el presidente López Obrador, pues pueden tirar esta nueva reforma porque efectivamente son empleados de los ricachones, de los empresarios. Pero ¿sabe qué? Usted, de verdad, perdón que sea tan molesto, a lo mejor usted me ha de odiar por estarle insistiendo en esto, pero usted tiene en sus manos, en estos momentos, pues la respuesta a toda esta interrogante. Tiene usted en sus manos, en estos momentos, a cuestión de meses, el poder votar por un Congreso que de alguna otra forma reforme ese Poder Judicial y eche a la calle a esa bola de corruptos que mantienen a los delincuentes en las calles, que votan en contra de nosotros como pueblo, que hacen determinaciones siempre en favor de los poderosos. Está en sus manos. Usted lo va a decidir el 2 de junio, ni siquiera al votar por presidente. Lo va a decidir al votar por la nueva legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Está en sus manos. Presidente, buenos días. Pedro Villica, en el Periódico Universal. Presidente, siguiendo el tema de esto que se aprobó ayer en San Lázaro, ya la oposición adelantó que va a impugnar esta ley. ¿Ya está blindado Presidencia con este tema? Por la mala relación que hay con la Corte, ¿no se advierte que se podría echar abajo esta reforma que se propone? Sí, hay ese riesgo de que declaren inconstitucional la ley sin fundamento, porque la Suprema Corte y todo el Poder Judicial, con honrosas excepciones, están al servicio de las minorías. Los ministros son como empleados de los potentados. Entonces van a acudir, como lo hicieron cuando la reforma eléctrica, para favorecer a empresas extranjeras, van a acudir a la Corte, pero vamos a ver qué actitud asumen las ministras y los ministros. De todas maneras, nosotros tenemos la obligación moral de hacerlo. Y no quiero irme y que digan, ¿y por qué no resolvió esto? Ahora sí que va a depender del Poder Judicial. No hay
ningún fundamento para declarar inconstitucional la ley, solo la fobia de algunos ministros de la Suprema Corte en contra de lo que nosotros representamos. Pero si se actúa legalmente, no hay fundamento. Y más adelante le estaremos presentando aquí cómo el doctor Noroña le recetó a los conservadores pues una serie de planteamientos precisamente acerca de esa muy cuestionable circunstancia de oponerse a que los trabajadores se jubilen con el 100% de sus salarios. Y mire, lo estamos preparando por una entrevista muy especial, muy importante sobre las encuestas, pero antes de cualquier cosa le pido, don David, lo que terminamos de establecer a nuestra siguiente invitada,